Hola, bienvenido. Mi nombre es Carlos Palau, soy técnico en electrónica, técnico en mecánica, también soy técnico en radiónica y en masaje. He trabajado 10 años en masaje terapéutico y desde los últimos 7 en una investigación profunda de la tecnología o técnica Royal Rife. La idea de este vídeo es ayudarte a que entiendas mejor cuál es el uso correcto o el modo correcto de su aplicación para que tengas mejores resultados. Hace 5 años empecé a fabricar mi propio dispositivo, con el cual intento ayudar a todas las personas en los tratamientos, y yo creo que ahora, luego de haber entendido un montón de cosas, haber hecho un montón de investigación, también es hora de dar un poco de explicación sincera y funcional para que la gente pueda comprender qué es lo mejor que pueden hacer para hacer un tratamiento correcto, debido sobre todo a que hay mucha información errónea en internet. Así que vamos a desarrollar el vídeo en cuál era el modo en realmente que trabajaba Royal Rife, cuáles eran las frecuencias originales, qué se comprendió incorrectamente, cómo se realiza hoy en día la investigación, cómo utilizar las frecuencias de modo correcto y, en todo caso, cuál sería el equipo más apropiado que pueden comprar o que pueden montar ustedes mismos. Si se comprende correctamente cómo se deben aplicar y cuáles son las frecuencias, seguramente el efecto será positivo. Empecemos por lo básico. ¿Cuál era el modo en que trabajaba Royal Rife y su historia? Yo volví al tema de frecuencias porque ya lo había investigado de joven cuando fabricaba mini zapper, equipo Clark, equipos de sistema para medir puntos de acupuntura. Yo ya había trabajado en biomagnetismo, en magnetismo, en técnicas de campo eléctrico sobre el cuerpo, investigación sobre máquinas Lakowski, y lo dejé mucho tiempo, me dediqué al masaje, me dediqué a trabajar como técnico y lo dejé. Sin embargo, mi hijo sufrió de pequeñito de entemoeba histolítica y el antibiótico no le estaba haciendo efecto bueno, seguía con las diarreas graves y estaba bajando mucho sus defensas. Entonces mi mujer me sugirió que por qué no aplicaba alguna de las cosas que yo conocía. En ella me dijo radiónica y yo le dije, mira, la radiónica no, la radiónica es de aplicación más lenta, para esto se necesita algo más fuerte, y me acordé de los tratamientos en frecuencia con dispositivos electrónicos. Así que fui a los foros y busqué entemoeba histolística, y entonces me encontré un set de frecuencias como el que veis aquí en esta pantalla. Le hice 3 veces al día estas frecuencias, entre 3 y 5 minutos como recomendaban los foros, y no obtuve ningún resultado. El segundo día todo seguía igual, el tercer día el niño seguía mal. Entré en un foro alemán, en el que todavía ahora mismo sigo siendo forero intensivo en él, y pregunté y una persona en privado me mandó unas frecuencias parecidas, no son estas porque están registradas, parecidas a las que están abajo. Le pregunté por qué la diferencia y por qué no tenían nada que ver con las frecuencias que yo había obtenido de internet, y me dijo que en general las frecuencias que están en internet, que son gratuitas, no son funcionales, y que las frecuencias que normalmente son funcionales están registradas, o sea, patentadas, registradas y son de pago. Están en muy pocos equipos, o gente que tiene equipos comunes las compra para hacer tratamiento. No pregunté más porque estaba preocupado por mi hijo. Agarré el generador de frecuencias profesional que tengo, un generador de frecuencias de 400 euros, y fui poniendo las frecuencias una por una a mano y aplicándosela a mi hijo por la planta de los pies, una a una. El voltaje en ese momento fue un voltaje bajo, fueron 11 voltios, y fui aplicándole estas frecuencias. Empecé con 3 minutos a la mañana, 5 minutos a la tarde cada una. Al otro día mi hijo estaba mucho mejor. Al ver que estaba mejor, continué haciendo la aplicación de frecuencias, y a los 3 días, gracias a Dios, se encontraba bien. Esto me hizo como un golpe, ¿no? Era algo que yo había dejado perdido y que tal vez tenía que volver a investigar cómo podía ser que realmente
hubiese información en internet que no estaba bien, pero que había gente trabajando en esto profundamente y que si se hacía de la manera correcta pues daba resultado. Entonces lo primero que me encontré en todo esto es que cuál era el modo en que realmente trabajaba Royal Rife y cuáles eran sus frecuencias originales. Pues originalmente Royal Rife trabajaba solo con una bola de plasma, con lo que se llama un Fanatron, que es un tubo al vacío lleno de gas, puede ser argón, puede ser helio, puede ser una mezcla de gases. Yo por ejemplo uso argón y criptón en mi máquina, y utilizaba unas frecuencias directas de muy altas frecuencias golpeando en otras bajas frecuencias. Entonces el método estaba totalmente alejado de lo que estábamos haciendo a nivel de contacto eléctrico directo y a nivel de tecnología. No tenía nada que ver un modo de emisión de frecuencias con lo que estábamos haciendo. Para que veáis qué es lo que estaba haciendo Rife, les voy a dejar una pequeña parte de un corto en el que Crane, que fue un personaje que intentó continuar la investigación de Rife, aporta. Es muy interesante que veáis cómo trabajaba Rife y la información. Mucha gente a veces piensa que toda la información de Rife fue borrada o desapareció, no es así. Están casi todos los escritos, por suerte, hay muchas de sus frecuencias originales y hay como 4 o 5 horas de vídeo documental como este que vamos a poner 15 minutos, que es una parte muy interesante. Los dejo con el vídeo. Now, in isolating cancer virus in 1931, Rife took an ulcerated human breast mass from the Paradise Valley Sanitarium donated by Dr. R.T. Hamer, who was assistant superintendent of the Paradise Valley Sanitarium and Hospital. Portions of this tumor were cut out and filtered through a triple-aught porcelain Berkfeld filter, which gave about 10 micron filtration. The virus could readily pass through a filter of this degree of closeness. The test tubes that are shown here are irradiated for 24 hours with neon argon or krypton gas, in which, like a fluorescent light, the radiation caused the virus to become virulent. Rife could then grow tumors in weeks instead of months without this radiation. The test tubes were placed in a 2-inch water vacuum and irradiated for 24 hours as they progressed up the test tube holder. Everything is flamed to sterilize the bacteria, to sterilize the cotton that held it, and the solutions. Every time one test tube disappears, it means that there's an elapsed time of 24 hours between the radiation of the lights. This shows some of the experimental animals in the basement. Rife had over 1,000 animals, mostly albino rats. The rats were injected with a very tiny needle from the virus that he had filtered and isolated, and the tumors would be allowed to grow to be 2 or 3 grams heavier than the rat. These are some of the rats that you see now. Rife had about 12 men that worked in this laboratory to keep everything spotlessly clean and sterilized. The next picture shows the injecting
of the cancer virus in the rat. The mammary gland was used of the rat because it came out of the mammary gland of a human breast mass. The rat was given a partial anesthesia to avoid the shock of the needle, and the virus was injected in the rat. The point of the injection is shown in the forward part of the rat. Rife would then allow the cancer tumors to grow, and there you can see the tumor in the rat. He would surgically remove the tumor and treat the rat with his ray tube instruments, which frequencies would devitalize the cancer virus without harm to the human or the animal cells of the rat. Rife used high-powered glasses for his operations in order to get down to fine details of the removal. The tumor is tied off and cut away, in which the cancer virus can again be isolated from that tumor, and going into other rats with the injections of over 400 times to prove that the virus that he isolated was the cause of the cancer tumor. Now this shows the tumor coming out of triple distilled water, and a portion of that tumor is being cut away so that you can observe the cancer virus under Rife's microscopes. Rife had the only microscopes in the world that could see the cancer virus or any other virus alive, and he studied them for years, which is all recorded in the Polarity Research Manual in the first section called Electron Therapy. Everything that you see is triple distilled. This is triple distilled water going in. He's going to gently grind up the cancer tumor to extract the virus. This is a Berkefeld filter, porcelain filter, similar to Dresden China, unglazed. The liquid material is poured into the test tube, and a drop is removed from that liquid, which Rife will shortly place on a slide which has been sterilized with flame. The liquid material is withdrawn from a micro pipette made by Rife into the solution, and a drop is placed on the slide and covered with a cover slip made of quartz. Rife used quartz slides because the light passed through better than glass. Now the ray tube is above Rife's head, which will be turned on later to kill the virus. The instrument is to the left of Rife, the black instrument, which is a ray tube instrument. It consists of being a transmitter and an audio oscillator in which Rife could tune the frequencies which he knew would kill the virus, just like a voice would crack a glass. Now these are the first pictures ever made of the cancer virus. These cancer materials were motile streamlined shapes like a fish, which
Rife said would travel at speeds of 400 miles per hour if the comparable distance were measured in an ordinary air. This is an air bubble coming in from the right-hand side of the slide because the slide was not sealed. Our Rife will now turn on the ray tube instrument, which will activate the light. It'll have a little flash, and that'll be all it is to kill all the virus in the room. It's just on for a few seconds. This ray tube instrument had a capacity of 500 watts, which would transmit this energy 10 to 12 miles in around the whole area. And this shows the virus after it's been treated with the ray tube instruments, which has a resonant frequency that killed the virus, and they're all clumped together, agglutinating in the field. This shows the ray colors, not the colors, but the ray emanations. You'll see the colors pretty soon. The lethal frequencies of the electromagnetic emanations are shown here in these first slides ever made of oscilloscope patterns, which were shown in the Detroit Electronic Convention in 1942. The spikes of these frequencies are primarily the killers of the virus, which actually the internal energy is built up in the virus and they just disintegrate into pieces, so there's no life left to grow again. The various frequencies that can be generated by an audio oscillator are put on a carrier wave in the diathermy range, which range from 13 million cycles per second up to 42 million cycles per second. And this shows the amplification of the signal going into the carrier wave, and the slower frequencies now are being shown, which they can be varied with harmonics and other square wave waveforms that were later found to be much more effective than sine wave or triangular wave or other waveforms that have been tried for years. This is an Abrams oscillator, a deadbeat oscillator that generated the frequencies which you see here for the spikes coming up to kill the cancer virus or any other virus. Worms were also devitalized up to 10 feet long with a few seconds treatment. Rife tested Abrams' deadbeat oscillator and found that it worked also, in addition to his own electromagnetic energy systems. This research has all been suppressed by the American Medical Association, by Morris Fishbein, who also tried to suppress all of the reports and scientific publications from the Rife Research Laboratory. The principal publications of the microscope and of the research on cancer and many other diseases was published by the Smithsonian Institution and by the Franklin Institute in 1944. Copies of this document will be made available for any person wishing to secure one. Rife was
demonstrating here that 5 frequencies could be put on the same carrier wave, which was unheard of at that time. The person that benefited from this was a telephone company, and today I understand they're using over 100 frequencies on the same carrier wave. Ok, como hemos visto en el vídeo anterior, el modo original de Rife es solo con tratamiento de plasma, solo con tratamiento eléctrico en alta frecuencia. ¿Qué es interesante del trabajo de plasma? Como vemos aquí en la foto abajo, cada gas en su presión, se llama TOR en su presión, genera ciertos rangos de luz, de ondas, que junto a las frecuencias forman la frecuencia de lo que él denominó el MOR, Mortal Oscillatory Rate, o sea, la frecuencia que aniquila al virus. En el caso de Rife no atacaba a los virus, lo vamos a ver en el próximo vídeo, sino que buscaba alguna parte química del virus que debilitara su superficie para que él estallase. Esto lo hacía a través de su microscopio electrónico. Él podía hacer a través del cruce de dos luces de interferometría óptica, podía ver la forma química, y a través del ángulo de luz que salía de esa mezcla, él sabía qué frecuencia es la que tenía que emitir. Lo único que hacía era reproducir esa frecuencia en un equipo, aumentar la potencia y rompía esa formación química. Entonces, es importante comprender que incluso el gas que se utilice en la máquina modifica el envío de frecuencias. Se está no solo enviando la frecuencia que está pulsando el gas internamente, sino que también se está enviando las frecuencias naturales del gas. Esto es una discusión compleja en el foro Rife, y realmente cuanto más grande es el porcentaje de mezcla de gases, en general se tiene más efecto. Muchos hoy en día están utilizando, como veis aquí abajo, neón y xenón por la cantidad, si veis las líneas espectrales, por la cantidad de líneas espectrales, o sea, por la cantidad de frecuencias que el gas naturalmente emite cuando se está haciendo una aplicación. Los muy puristas solo utilizan helio o argón. Yo utilizo argón y criptón con muy buenos resultados. Yo me mando a hacer mis propios tubos a Alemania con los que trabajo en mis máquinas. Aquí tenemos el equipo que yo fabrico completo, está ahí junto a un colega, mi amigo el doctor Joan Boada. Este es el equipo con el que nosotros hacemos tratamiento. Lo que veis aquí en la foto es la caja pequeñita de arriba, es la máquina que genera las frecuencias y que tiene todos los programas guardados, en este caso 1200. El equipo grande, la caja grande que se ve debajo, es el amplificador que controla la bola de plasma que veis a vuestra derecha, al lado de Boada. Este tubo en particular está fabricado en Canadá y está hecho solo de gas helio. Tiene una potencia de alrededor de entre 150 y 200 vatios. Quiero recordarles que Rife trabajaba con alrededor de 500 vatios, lo cual hoy en día se considera un tanto fuerte. Lo que hemos visto nosotros en tratamientos es que mejor que aniquilar todo de una vez es ir de a poco. A veces lo comparo con un antibiótico, ¿no? Un antibiótico, uno va tomando 3 pastillas durante 7 días, va haciendo un tratamiento en el cual lentamente el antibiótico va atacando a la bacteria y va matando lentamente la infección, ¿no? En Rife lo más recomendable, sobre todo para no generar un efecto Hersheimer que se llama, es mejor ir lentamente haciendo los tratamientos. Casi nadie utiliza, muy pocos utilizan una potencia de 500 vatios. Todos estamos entre 60, 120, máximo 150 vatios. Preferimos la repetición del tratamiento que hacer un tratamiento agresivo de una sola vez. Es muy raro hacer un tratamiento agresivo de una vez, y ciertamente no es bueno. La cantidad de toxina que va a la sangre termina siendo más contraproducente a veces que la propia enfermedad. Lo ideal es dejar que el cuerpo pueda ir lentamente eliminando los virus o las bacterias que vamos atacando y que van muriendo por la orina, por la transpiración
o en el aire, la oxigenación, lentamente e ir haciendo tratamientos largos. Esto lo hemos visto durante todos estos años. Siempre es mejor ir con tratamientos lentos. Rife utilizaba su microscopio electrónico para ver en vivo las bacterias que él atacaba. Aquí tenemos dos fotos en las cuales que él mismo sacó. Estas son fotos de su microscopio, en las cuales podemos ver el bacilo de tifus, el tifoidus, o el tétanos. Él fue uno de los primeros en trabajar con bacilos vivos para hacer los tratamientos. Era muy importante, él necesitaba que estuviera vivo para poder ver realmente qué estaba ocurriendo durante el tratamiento, qué se estaba atacando y si realmente la bacteria o el virus morían, explotaban o reventaban. Esta fue una de las cosas más maravillosas que hizo Rife, que era un trabajo en vivo permanente. Él también hizo pruebas de insertar bacteria en carne de caballo, en una pata de carne de caballo, a varias pulgadas de diferencia, para ver si la efectividad del tratamiento en plasma era suficientemente fuerte como para atravesar, en ese caso, 6 pulgadas de carne de caballo. Y sí, efectivamente, las 6 muestras que se pusieron fueron muertas, las bacterias fueron atacadas por el equipo Rife. Esto fue como el preparativo para empezar a hacer tratamientos luego en personas. Todos los primeros años de Rife, casi los primeros 8 o 9 años de Rife de trabajo, siempre fueron en laboratorio. Esto es muy importante. Vamos a ver un vídeo de cómo Rife trabajaba en su laboratorio y cómo hacía la mezcla cromática para averiguar cuál era la frecuencia estructural que podía aniquilar el virus. Rife found, through arduous experimentation, looking through the microscope as he applied various frequencies, that he was able to kill these microorganisms, proving his theory to be correct. In order to determine which frequencies would kill a particular organism, it was absolutely essential that he be able to see the organisms in a living state, so that he could observe the effect of various frequencies in real time. Rife later called a frequency which killed an organism its MOR, or mortal oscillatory rate. As an example, it's worked out, my theory was worked out on a basic principle of what we term coordinative resonance. Now we put a slide of a certain chemical or material under the petrographical micropolariscope, which is that second microscope down there. I didn't build that, I designed it. Now, we have what we call a coordinative resonance, you see. We have a chemical here, we have a frequency. All right. We will take and change those to 2 tuning forks that's pitched at a C absolute. We put the other one down there, we strike this one, the other one resonates. It's coordinative resonance, owing to the chemical constituents. And we create that electronically, the same as we determine what material is under that microscope by the color and the index of light as we rotate it between the analyzer and polarizer. As the color index fades from one color to the other, the angle of refraction of that crystal and so on, we can tell. It's coordinated resonance. The same as I say, you take 2 tuning forks that's pitched to the C or an A absolute, you strike one, the other one resonates. So we're showing an electronic frequency through the tissues of the body that simply devitalizes the bacteria with no harm to normal tissue. Rife also described how he found all the frequencies that would kill the various microorganisms. I stood in front of that thing for 30 years, finding these different frequencies that devitalize these different bacteria, and that thing was shooting on me right here. But it is absolutely harmless to normal tissue, and each individual bacteria requiring a different frequency to devitalize. How do you arrive at the frequency of the bacteria? How do we arrive? We put the specimen of the bacteria under the microscope, and we tune this device
Muy bien. ¿Cuáles eran las frecuencias originales que utilizaba Rife? De su documentación nos quedan las que tenemos en esta plantilla. Quiero decir que la mayor cantidad de información resumida, revisada, está en rifevideos.com. Es una de las mejores páginas que podéis entrar para ver información. Yo podría decir, es mi competencia porque también fabrican equipos, pero no, realmente son mis amigos. Su investigación, gracias a que encontraron un equipo Rife original, fue el que ayudó a decodificar el modo correcto en que Rife estaba trabajando y por qué se había entendido mal el uso de frecuencias. Como podéis ver aquí, todas las frecuencias están por arriba de 100 kHz y estamos hablando de 100 kHz en plasma, en emisión de plasma. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero recordar lo que habíamos visto en unas carátulas anteriores, que el plasma genera por sí mismo sus propias frecuencias secundarias aparte de la que estás emitiendo. Todos creemos que la propia interferencia de armónicos que ocurre entre la frecuencia que se está emitiendo y las que el propio plasma natural emite son realmente las que matan. Aunque en muchos casos, calculando las frecuencias directas, tenemos tratamientos correctos y resultados en contacto directo. Contacto directo significa un generador de frecuencia en contacto con el cuerpo sin utilización intermedia del plasma. Pero siempre, y lo digo siempre, claramente, siempre utilizando frecuencias altas. ¿Por qué? Porque la frecuencia baja no tiene la capacidad de pasar la piel, de atravesar la piel, y menos aún de atravesar 2 o 3 centímetros y llegar a nivel celular. El plasma, por el tipo de forma de campo eléctrico que emite, atraviesa todo el cuerpo, incluso la parte ósea, que esto, en el caso de la electricidad a través del cuerpo, es totalmente incapaz. La electricidad se mueve a través del flujo líquido del cuerpo. En el caso del hueso, no hay modo de que la electricidad en contacto directo haga efecto. Si tenemos cualquier enfermedad o cualquier sustancia que está alejada del flujo sanguíneo, es mucho más complicado atacarla si lo hacemos en frecuencias en contacto directo. Debemos sí o sí trabajar con plasma. Yo recomendaría el trabajo con plasma siempre, en todo tipo de frecuencias. Entonces, tenemos este resumen, esto es lo que Rife nos dejó, que son todas estas frecuencias. Como podemos ver aquí, él ya había investigado el anthrax, 139 kHz 200.000, el Bacillus coli, 417.000 Hz, o el famoso virus del carcinoma, el carcinoma virus, el BX virus, 1.604.000 Hz. Repito, siempre en frecuencias altas, siempre en frecuencias de plasma, alrededor de 500 vatios de emisión, y todas estas frecuencias fueron trabajadas bajo la mirada de un microscopio. Estas frecuencias no fueron resueltas en tratamiento a personas. ¿Por qué lo digo? Porque al hacer tratamiento de personas, los propios fluidos y tejidos del cuerpo hacen que la velocidad de la luz no sea la misma, por lo cual tenemos que hacer un cálculo de corrección para hacer los tratamientos en frecuencia directa en máquinas. Es muy importante porque debemos hacer esta compensación para obtener mejores resultados. He visto que en muchos foros se encuentra esta foto diciendo que se ataca a un virus con 1150 Hz. Esto es una de las incorrecciones que he visto en muchos lugares y que todo el mundo repite. Esto no es correcto. James Barr hizo esta prueba de destrucción y parte de la filmografía en un equipo de 27 MHz, o sea, un amplificador de radiofrecuencia de 27 MHz pulsando en 1150 Hz con una puerta que se llama de 4 Hz. O sea, aparte hizo un golpeteo de 4 Hz sobre el 1550 en una emisión de modulación de 27 MHz y, sobre todo, en plasma. Por supuesto, estaba trabajando con una bola de plasma. Es importante porque esto da malas interpretaciones y, por supuesto, ningún resultado. O sea, la aplicación de 1150 Hz, aparte de que es una frecuencia muy alejada molecularmente de una frecuencia de la estructura, de la ruptura de la estructura de un virus o de una bacteria, no atraviesa la piel. O sea, jamás llegaría al intestino para atacar esta bacteria con esta frecuencia.
incluso poniendo 60 voltios porque lo han probado en Estados Unidos como baja corriente para no causar trastorno al cuerpo, pero no causa la destrucción. Originalmente se creía que el error estaba en enviar ondas sinusoidales o enviar onda cuadrada, aprovechando que la onda cuadrada tiene una línea de subida, un pulso de subida mucho más rápido, de ciertos nanosegundos, siempre y cuando el equipo que lo emita tenga una buena calidad, porque un flanco de subida, como se llama, en una curva, en una onda cuadrada, es muy difícil obtener de menos de 20 nanosegundos, para que ocurra el golpe, digamos, un golpe casual que pueda romper alguna de estas capas en un virus o una bacteria. Ahí puede ser que hubiésemos tenido algún resultado casual, pero no sería por la frecuencia que se está utilizando. Insisto que desgraciadamente no es el modo correcto de trabajar. Si eres un terapeuta que estás interesado en tener resultados y has probado equipos y lo has dejado porque no ha tenido resultados, la causa principal es esta mala comprensión. Quiero repetir que todo esto, la nueva reinterpretación de cómo estaban funcionando los equipos de RAI, ocurrió hace 5 o 6 años cuando se consiguió este equipo que se encontró en Inglaterra y se empezó a hacer una investigación de su funcionamiento, reconstrucción y verificación de cómo funcionaba. El equipo este de que estoy hablando es un equipo que desarrolló Philip Hoyland. Philip Hoyland trabajó en la última etapa de la investigación de Rife en las frecuencias. Rife se estaba empezando a ocupar más en el trabajo de microscopio y dejó el trabajo a Philip Hoyland. Hay mucho tema con esto de Philip Hoyland porque Philip Hoyland no encontraba cómo esconder las frecuencias no se podían patentar y no sabía cómo esconderlas, y para esconderlas creó un sistema de armónicos utilizando dos frecuencias para, entre la mezcla de las dos, a través del armónico resultante, sea realmente la frecuencia que quería aplicar. O sea, la única cuestión por la que hizo esto fue intentar esconder la frecuencia original con que Rife estaba obteniendo resultado. En esta plantilla vemos la investigación, las frecuencias originales y las frecuencias que se utilizaron en la máquina de Hoyland, que es la máquina que se vendió a Inglaterra, que se vendió por Estados Unidos y que fue de la cual se hicieron luego copias de mal entendimiento de lo que estaba haciendo Hoyland y lo que fue haciendo de que el sistema perjudicase su trabajo o no diera ningún resultado. En esta plantilla tenemos las formulaciones matemáticas de cómo se obtienen todas las frecuencias que se estaban estudiando. En lo que veis como el RAI 4, el Rife RAI 4, es la máquina original de las frecuencias originales de Rife. Hoyland hizo la variación de la 4 haciendo multiplicación y cálculo armónico. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla para que todos podamos entender qué es lo que hacía. El primer recuadro rojo que veis son las frecuencias que Hoyland investigó con equipo más sofisticado que Rife sobre el mismo trabajo de Rife. Entonces lo que hizo fue depurar y afinar correctamente las frecuencias. Rife no tenía mucho conocimiento en esta parte de electrónica y también Hoyland fue la causa por la que fue contratado, el lograr una mayor perfección de trabajo en la frecuencia, la aplicación de frecuencias. Entonces Hoyland encontró que estas eran las frecuencias. Como no podía ponerlas en la máquina para no ser copiadas, él agarró y las multiplicó. Por ejemplo, el actinomices, el primer cuadro de todo, ahora lo vamos a ver, lo multiplicó por 17. Si ustedes agarran y multiplican 191.803 por 17, obtienen la frecuencia que ven en el recuadro, la de 3,3 MHz más la suma. Lo voy a poner aquí. Actinomices. La frecuencia usada para Hoyland por el equipo del año 35 fue 191.803 Hz. Esto lo multiplicó por 17 para acercarse a 3,3 MHz. ¿Por qué a 3,3 MHz? Porque en aquella época eran uno de los equipos de transmisión de AM que se utilizaban, era fácil de conseguir, fácil de fabricar y fácil de manipular para hacer el trabajo que estaba haciendo Rife. Así que agarró un emisor común de radiofrecuencia de 3,3 MHz y todas las frecuencias que tenía de la investigación las multiplicó por diferente cantidad de números para acercarse a 3,3 MHz. Al restar ambos números, la frecuencia que se obtiene, 191.803, en este caso por 17, da una frecuencia de 3.260.650 Hz. Esto
restado a 3,3 MHz da otra frecuencia que es la resultante armónica. Incluso Hoyland no se quedó tranquilo con este efecto, sino que agarró esa frecuencia resultante y la dividió en cada caso, en cada patógeno, por una frecuencia diferente. En este caso la dividió por 4 y el resultado es 7870 Hz. Como veis aquí, 7870 Hz es el quinto armónico de la frecuencia resonante que está buscando, 3.260.650 Hz. Este es el modo que desarrolló de manera muy compleja Hoyland para proteger las investigaciones de Rife. Y se ve que en cada máquina modificaba el submúltiplo para que no se pudiera ni siquiera comparar entre ellas, o sea, para que la gente no pudiera entender cuál era el método que se estaba utilizando. El equipo que se encontró fue un equipo de los originales, del primero, del que se tradujeron las frecuencias y de que Crane sacó también las frecuencias originales, en donde él se equivocó porque no tenía resultados, porque no estaba usando la portadora correcta y empezó a hacer cosas extrañas y terminó dividiendo las frecuencias por 10. Hoy encontraréis todos que el actinomices es la frecuencia 787. Como veis aquí es 7870 dividido por 10, 787. Y esto sin siquiera la portadora, por lo cual el efecto debería ser ninguno, ya que no hay ninguna relación matemática entre la frecuencia original. Hay que entender que esta frecuencia, 7870, solo funciona si se utiliza una portadora de 3,3 MHz, porque el armónico de 3260 a 650 Hz solo ocurre si se utilizan las dos frecuencias. El cruce de las dos frecuencias genera el armónico. Si no se hace de esta manera correcta, no obtenemos la frecuencia original que Rife estaba utilizando para atacar el actinomices. Ok, entonces aquí vemos resumido el trabajo de Hoyland. En la plantilla de arriba veis las frecuencias originales que Hoyland utilizaba y abajo la mala interpretación de Crane. La máquina que fabricó Crane no obtuvo resultados y fue lo que desprestigió el trabajo de las frecuencias. Como veis, arriba explica claramente que la frecuencia debe utilizarse siempre para funcionar con una portadora de 3,3 MHz. O sea, la frecuencia debe ser modulada sobre una frecuencia de 3.3 MHz. Si no, como decíamos anteriormente, no se produce la frecuencia de destrucción del virus. Entonces, tenemos dos posibilidades y hoy se fabrican dos tipos de equipo. Los que utilizan portadora, sobre todo en modo contacto, igual que en mi equipo, utilizamos portadora porque necesitamos la alta frecuencia para ingresar al cuerpo y utilizamos dos métodos, la portadora con las frecuencias originales de Rife en armónico o la portadora sencillamente como puerta para ingresar en el cuerpo junto con las frecuencias con las que queremos golpear en octavas inferiores. Insisto en que si hiciéramos el tratamiento de 7870 Hz, aunque es la frecuencia alta que se había desarrollado por Hoyland, no atacaría al virus, no atacaría porque estamos en una frecuencia demasiado baja para llegar a una estructura química en un virus o una bacteria y porque no estamos en el armónico correcto. O trabajamos con la frecuencia original de Rife o trabajamos montándola sobre 3,3 MHz. Abajo, la Klein hizo un equipo que se llamaba el AZ58. El AZ58 nunca llegó a funcionar correctamente y fue lo que desprestigió todo el trabajo. Desgraciadamente fue por una mala interpretación que hizo Crane sobre el trabajo de Hoyland, ya que Hoyland en aquella época, por temas de juicio, por temas de dinero, se había separado del trabajo de Rife y todo el trabajo quedó en el aire sin terminar. Crane, cuando se encontró con Rife 20 años después de todo esto, incluso Rife no sabía exactamente qué es lo que había hecho Hoyland en el trabajo y quedó malentendido lo que hizo un mal equipo. El AZ58 nunca llegó a funcionar, incluso se probaron estas frecuencias bajas con varios tipos de portadores entre 2,4 y 3,8 GHz y no se obtuvieron resultados. Por suerte se pudo encontrar una máquina original Hoyland que se pudo probar en el laboratorio
y pudo obtenerse los resultados esperados. Entonces volvamos a mi experiencia inicial. Cuando yo empecé a trabajar con el equipo Rife, o volver a entender el trabajo con frecuencias, tuve este error, tuve el mismo error de la mala interpretación de utilizar las frecuencias bajas directas sin ningún resultado. Esto lo probé en varias cosas porque quería comprender si estaba haciendo algo mal. O sea, en mi búsqueda encontré el foro de Rife alemán. En el foro de Rife alemán encontré a las personas que estaban haciendo esta investigación sobre la máquina original de Hoyland. Esto es en el año 2015, hace poquito. Entonces, al empezar a investigar y empezar a ver toda su fundamentación y todas sus explicaciones, a compararlo con todos los papeles que fueron aportando en esta investigación, comprendí realmente la deriva de la información hacia mal que había ocurrido con todo el tema de Rochelle Rife, ¿no? Y la pena de que no se pueda trabajar correctamente con un método que es realmente efectivo y altamente inocuo a nivel físico. Es una de las cosas más maravillosas que tiene el trabajo con la técnica de plasma, es que no tiene ninguna cosa negativa. Incluso si le estás errando en la frecuencia, lo más probable, casi seguro, es que no hagas absolutamente nada, ni siquiera algo malo, nada. Y eso es bueno lo inocuo si estás equivocándote en la forma de emitir. Entonces, como este amigo polaco me había enviado las frecuencias originales de la entemoeba histolística, le pregunté de dónde las había obtenido, cómo sabía esto. Y bueno, él me explicó que había gente, investigadores, pocos, 3 o 4, que estaban haciendo investigación de frecuencias. Algunos no la llamaban Rife porque digamos que se habían separado, aunque la técnica era exactamente la misma, siempre con plasma, en investigación. Entonces encontré que sí, que efectivamente se estaba haciendo trabajo, y encontré las empresas que estaban haciendo el trabajo de esta manera como vemos en la foto. Se utiliza un equipo, en este caso de 27 MHz, el mismo que utilizaba Crane, de 27 MHz pulsando en frecuencias bajas. Tubo de plasma, como veis, un microscopio de campo oscuro, el patógeno, la muestra del patógeno, y se buscan resultados. Este es el trabajo exactamente similar al que hacía Rife. Se van tirando frecuencias y viendo si causan efecto o no. ¿Cómo lo hacen? Pues agarran Petri y entonces modulan las frecuencias y ven si hay destrucción o no de lo que se esté buscando. En este caso es una cándida albicans. En la cándida albicans, en la prueba de baja frecuencia, como veis aquí, 784, 768, lo que podéis ver escrito en el Petri, no se obtiene ningún resultado, incluso modulando a 27 MHz. Pero cuando se modulan frecuencias de arriba de 30 a 60 kHz, sí se obtienen resultados. Esta es la misma investigación con los mismos Petris en el mismo día. Esta es una de las empresas que yo más valido. Desgraciadamente, solo tienen 24 investigaciones que yo tengo incorporadas en todos mis programas. A mí me es muy creíble el tema de poder verlo. Yo no creo que esta gente mienta, sobre todo porque he hecho investigación de estudio de sangre aplicando las frecuencias para resolver si efectivamente o no dejaba de haber Candida albicans en la persona, ¿no? Esto es muy importante. Todo aquel que quiera hacer investigación Rife tiene que hacer estudios, tiene que hacer un estudio de sangre, tiene que hacer un estudio de orina. No es solo ver que la persona se siente mejor. Muchas veces la persona se siente mejor porque mientras está enfermo modula la alimentación, deja de comer toxinas, porque algunos de todos los tratamientos funcionan. Pero en general el virus, las bacterias se guardan en reservorios. Y es realmente importante seguir aplicando las frecuencias durante varias semanas, incluso después de que la persona mejore, para asegurarse de que el virus o la bacteria no estén en algún reservorio y cuando la persona vuelva a tener una baja inmunitaria en 1 año, en 2 años, vuelva a tener un repunte de una enfermedad. El otro modo de trabajo que vemos aquí abajo son modos o patentados o liberados de frecuencias. Es un modo bastante estudiado y que ha dado muy buenos resultados. El que vemos a la derecha o a la izquierda de vuestra pantalla es el de Charlene Boehm. Charlene Boehm estaba haciendo una investigación en el foro Rife alemán
durante 4 años con mucha gente y en un momento ella patentó lo que se estaba investigando. De manera que bloqueó la investigación a otras personas sobre la utilización de esta fórmula que parece ser bastante efectiva en el desarrollo de frecuencias. Por lo cual no puedes utilizar su fórmula para trabajar en frecuencias, o tenés que comprarle sus frecuencias ya investigadas. Y hay otros que han liberado la matemática para descubrir las frecuencias correctas a trabajar, pero no te explican el sistema que se utiliza para encontrar qué parte es la que se ataca. Pero bueno, por lo menos está liberado y tienes la posibilidad de hacer tu investigación propia utilizándola. Yo particularmente compro las frecuencias a estos investigadores, por lo cual tengo que pagar Canon. Un parte del coste de mi máquina es Canon, del uso de las frecuencias que ellos me venden. Siempre y cuando se esté tratando un virus o una bacteria, no hace falta mucha complicación. Normalmente las frecuencias que ellos te venden son suficientemente útiles para deshacerse de ello, siempre y cuando estemos trabajando sobre un virus o una bacteria, no así en enfermedades. Ahora lo vamos a ver. Otros que están estudiando el tema son los de Royal Rife de Inglaterra. Ellos han publicado, porque han estado durante 7 años trabajando sobre la frecuencia original del cáncer BX del Rife, en el cual han llegado a la conclusión, después de estos 7 años de investigación, que la frecuencia es correcta. Y han publicado libremente también para su uso todas las frecuencias a las que ellos han llegado para el tratamiento. O sea, hay gente que trabaja y da la información libremente, que es gratamente aceptado y agradecido por todos los que trabajamos en Rife para ayudar a todos nuestros pacientes o amigos, y hay quienes patentan, lo cual nos inhibe un poco de tener un trabajo más libre, ¿no? O nos fuerza a pagar. Pero bueno, tenemos ambos y tenemos ambas posibilidades, y es importante que lo sepamos. Como explicaba, cuando uno necesita trabajar una enfermedad, desde el punto de vista de Rife o de muchos otros investigadores, las enfermedades son el resultado siempre de desequilibrio, tanto de una homeostasis a nivel del cuerpo, como de una multiplicación de patógenos en él. Lo que hacemos con Rife, y muchas veces lo digo, yo con Rife no puedo tratar una enfermedad de origen de ADN o de un golpe, solo puedo tratar cuestiones relacionadas con virus, bacterias o mohos que estén interfiriendo con el sistema inmunológico o con el funcionamiento de órganos, sistema nervioso. Entonces, cuando yo quiero trabajar sobre una enfermedad, debo buscar toda la información que hay en investigaciones médicas de cuáles son los patógenos que más veces y en mayor cantidad se han encontrado relacionadas con esas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple, tengo lo que vemos aquí. Esclerosis múltiple tenemos el HRS1, el Epstein-Barr, el herpes virus 6A, sobre todo el 6A, aunque son muy parecidos con el 6, hay pequeñas diferencias, la clamidia pneumoniae o el RV, el retrovirus tipo W o el HERV W. En general, cuando trabajamos todo este conjunto de patógenos es cuando tenemos resultados. Pero, insisto, siempre es importante que la persona se haga un análisis de orina, un análisis de heces, un análisis de sangre, para tener con certeza que este virus se encuentra o no en la persona, y para hacer un tratamiento más efectivo. Quiero recalcar que los tratamientos en general son lentos. Muchas personas desisten de hacerse tratamiento porque le digo que, por ejemplo, un chico duro, que es el Epstein-Barr, me lleva 1 mes y medio o 2 de tratamiento. Sobre todo porque utilizo baja potencia, por repetir de que es mejor ir haciendo un tratamiento lento para que sea más efectivo y para que el cuerpo pueda ir drenando la toxina de la propia mortandad del virus, ¿no? Pero el Epstein-Barr es un tío duro y me lleva 1 mes y medio, 2 meses, 3 tratamientos a la semana. Cada tratamiento es de alrededor de 1 hora y media. Entonces me lleva 1 hora y media al día durante 2 meses. Ya, pero el Epstein-Barr deja de estar en el cuerpo de la persona. Bajamos tanto la carga que el sistema inmunitario realmente puede hacer el trabajo suficientemente bien para deshacerse de él y que ya no queden reservorios. Es muy importante en
comprender que es el modo más efectivo. Esta cosa que se creó en muchos foros de que son solo 3 minutos hacen falta para destruir el virus, o que un tratamiento de 5 minutos o 15 minutos extingue el virus, yo no lo he visto en ninguna parte de ninguno de los foros internacionales y en ninguna de mis pruebas. Alguien podría decir que es que no sabemos lo que hacemos. No. Puedo asegurarles que tenemos muy claro las investigaciones que hacen en el foro, o las que llevo yo, aunque no soy médico, a través de estudios de sangre y de todo, son muy correctas. Hacemos siempre la investigación de saber realmente si eso está ahí o no, y trato de hacer el seguimiento 6 meses después y 1 año después con las personas a las que tengo confianza, pidiéndole, por favor, puedes hacerte de nuevo una análisis de sangre, un análisis de orina, quiero saber si realmente eso se encuentra ahí o no, si hemos tenido resultado o no. Una por tu salud y otra para que el equipo tenga las mejores prestaciones posibles. ¿Con esto quiero decir que tenemos soluciones en todo, que el equipo cura? No. El equipo es una asistencia a cualquier profesional que esté trabajando. Como no soy médico, yo no puedo utilizar la palabra cura ni de cerca para no recibir una demanda, como entenderéis. Solo puedo decir que ayuda y que se pueden ver los efectos siempre que se esté haciendo correctamente el tratamiento. Entonces volvamos. Una encefalitis normalmente, aunque hay muchos tipos de encefalitis, más de 40 tipos de encefalitis por 40 tipos de virus o herpes diferentes, en general, si atacamos una encefalitis con adenovirus, un Coxsackia 16, el citomegalovirus y el herpes simple 1, tenemos excelentes resultados. En cosas más pequeñas, por ejemplo, una clamidia son 6, 9, 12 sesiones. Entonces tiene que ver con el tipo de virus y bacteria. Algunas llevan más sesiones y otras llevan menos sesiones. Hay bacterias que incluso con 6 sesiones es suficiente para bajar tanto su patogenicidad como para que el sistema inmune pueda con ella sin ningún problema. Insisto en que, a diferencia de los antibióticos, lo bueno que tenemos aquí es que no tenemos una reacción secundaria como causa un antibiótico. Yo no estoy en contra del antibiótico. Yo he estado mal y he tomado antibiótico y me he hecho las frecuencias RAIF. O sea, yo jamás negaría el conocimiento ni la inteligencia de la medicina. Esto es otro error que veo que se comete mucho en los foros de aplicación, ¿no? de RAIF o de frecuencias. A veces se niega a la medicina o el uso de la medicina. Yo esto lo veo casi peligroso, ¿no? Peligroso, no lo veo casi, lo veo peligroso. Yo siempre acompañaría todo con el médico y haría como co-tratamiento un tratamiento de RAIF. Yo lo recomendaría siempre, sobre todo si se tiene conocimiento de las frecuencias correctas o se tiene conocimiento o uso de una máquina que está trabajando de manera correcta. Hoy en día yo trabajo sobre todo con frecuencias de pago, con frecuencias de investigadores. Lentamente, mientras he podido ir vendiendo equipos, he ido juntando suficiente cantidad de conocimiento como para poder ir mejorando, y realmente la diferencia no es solo sustancial, la diferencia es abrumadora entre la utilización de las frecuencias de investigación privada en lo que cualquiera puede encontrar en Internet. No digo que todo esté mal en Internet, pero sí que el 90% no son frecuencias correctas, son pocas las que se han liberado y funcionan correctamente. Hay algunas para cándida, hay algunas para algunas cosas específicas como el herpes 6A, pero no más. El resto son muchas malinterpretaciones de copia que se han malinterpretado. Y bueno, creo más o menos haber hecho una síntesis del trabajo. Debajo del vídeo yo dejaré los enlaces a las páginas oficiales de las que hablo o donde he tomado parte de los vídeos para que podáis investigar más. Hace falta mucho tiempo de investigación, hay muchísima información. Los enlaces de los que yo les voy a dejar son los foros o las páginas que tienen la información, dentro de todo la más correcta y más precisa, hecha por gente con una conciencia, con una muy buena conciencia de búsqueda de información correcta. En general casi todos son sin ningún fin de lucro, es el solo hecho de ayudar, y esto es maravilloso. Y espero haberle sido útil. Si estás interesado en trabajar en RAIF, si estás interesado en trabajar en la aplicación de frecuencias para salud,
Espero que esto te haya sido útil, espero que comprendas la importancia de trabajar con un equipo adecuado, de trabajar con unas frecuencias adecuadas, y espero que si haces las dos cosas, ayudes a ti, a tu familia o a tus pacientes en todo caso, a que realmente mejoren. Te agradezco mucho que hayas mirado este vídeo.